Ok, buenas tardes a todos los oyentes. En esta ocasión voy a presentar mis temáticas, las cuales están relacionadas con la fisiología respiratoria. Mi nombre, mi persona, el nombre del expositor va a ser Ramos Rubina Piero Mijer. Y me gustaría empezar mostrando la estructura de la cual va a ser dicha exposición. Cuáles van a ser los tres bloques, los cuales voy a tocar para relacionar un pilar y otro sobre la fisiología respiratoria para de esa forma poder responder algunas preguntas del ENAM. Estos dos pilares van a ser dos. El primero, el flujo aéreo, y el segundo, la ley de los gases. Vamos a empezar con una breve introducción y luego con la organización del aparato respiratorio humano. Básicamente para dar una introducción acerca de qué es la fisiología respiratoria, su rama anatómica, fisiológica y cómo estas van a convivir, cómo estas se van a complementar para poder funcionar adecuadamente en el proceso de la respiración, que generalmente la llamamos así. Entonces, empecemos con la introducción. ¿Qué tenemos que saber con respecto a la fisiología respiratoria? La cual va a ser una rama de la ciencia que va a estudiar cómo el cuerpo humano va a obtener el oxígeno y va a eliminar el dióxido de carbono. Estos van a ser dos procesos esenciales para mantener la vida. Este campo se va a enfocar principalmente en dos pilares, como he mencionado, y van a ser la temática de hecha exposición. El flujo aéreo, el cual va a explicar en cómo el aire va a entrar y va a salir de los pulmones, y de igual manera la ley de los gases, los cuales nos van a enseñar en cómo los gases se van a comportar y se van a intercambiar en el organismo. Entonces, vamos a ver el flujo aéreo, aunque sea un poco mal, pero se sobreentiende, y la ley de los gases. ¿Y qué tenemos que saber de cada uno de estos? Tenemos que hablar de qué va a consistir estos temas. Básicamente, el flujo aéreo se va a referir en cómo el movimiento del aire a través de las vías respiratorias, desde lo que viene a ser la nariz o la boca, va a ingresar hasta los alvéolos pulmonales. Estos procesos dependen de mecanismos tanto físicos como fisiológicos, como viene a ser, por ejemplo, 1, la presión intratorácica, 2, la resistencia a las vías respiratorias, y 3, la acción de los músculos respiratorios, como viene a ser el diafragma y los músculos intercostales. Estos vienen a ser los principales músculos respiratorios. No obstante, existen secundarios, los cuales van a ser protagonistas en caso de una inspiración o expiración forzada, lo cual vamos a hablar en su respectivo momento. Ahora, del segundo tema, la ley de los gases, acá van a entrar en juego principios tanto físicos y químicos que van a explicar cómo los gases como el O2 y el CO2 se van a comportar en el cuerpo. Conceptos básicos como la presión parcial, como la difusión, como la solubilidad de los gases son clave para entender cómo el O2, el oxígeno, va a pasar desde los alvéolos hasta la sangre y cómo el CO2 va a ser completamente lo contrario, el camino inverso. Entonces, conociendo estos temas, ¿cuál es el fin práctico de este conocimiento? Básicamente, entender esos conceptos no es solo un ejercicio teórico, sino que tiene aplicaciones prácticas no solamente en la medicina, sino también en otros sectores de investigación y también activos, como por ejemplo viene a ser la mejora del rendimiento físico. Los atletas es muy importante que conozcan sobre su oxigenación y respiración adecuada para poder realizar un movimiento o una actividad motriz correspondiente a dicha actividad o deporte que los cuales estén siguiendo. Asimismo, en el ambiente clínico sirve para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el asma cuando se reduce el flujo aéreo y en el EPOC cuando hay un problema en el intercambio gaseoso. Asimismo, en atenciones de emergencia, donde es necesario conocer las presiones parciales, por ejemplo, frente a una intoxicación del CO2, del monóxido de carbono. Conocer la presión parcial de dicho CO va a ser importante para poder notar la magnitud del problema del paciente y poder recomendar el tratamiento adecuado de acuerdo a su circunstancia. Entonces, sabiendo todo esto, ¿por qué va a ser importante? Básicamente porque nos va a permitir saber la causa y consecuencia de diferentes enfermedades respiratorias y se va a poder aplicar en diferentes ámbitos de la vida. Ahora, empecemos con lo que es la organización del aparato respiratorio humano. Aquí vamos a tener diferentes, y los cuales cada uno se va a complementar para funcionar con lo que viene a ser la función respiratoria. Empecemos con explicar qué es el aparato respiratorio humano. El aparato respiratorio humano va a utilizar diferentes sistemas convectivos, los cuales son muy eficientes. Por ejemplo, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio, los cuales van a convivir para poder transportar lo que vienen a ser estos gases a lo largo del organismo, más que nada en distancias largas, para llegar a su tejido diana. No obstante, cuando ya llegaron al tejido diana, lo que va a suceder ya no va a ser un proceso de convección, sino va a ser un proceso de difusión. Y vamos a tener dos procesos de difusión. El primer proceso de difusión va a estar relacionado entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Y el segundo va a estar relacionado entre los capilares respectivos sistémicos hacia el tejido diana. Entonces, empecemos hablando de la bomba de aire.
¿Qué va a ser la bomba de aire? Básicamente va a ser un complejo, un conjunto de diferentes estructuras anatómicas, diferentes conceptos fisiológicos, los cuales nos van a explicar diferentes conceptos como vienen a ser las presiones, como vienen a ser, por ejemplo, los volúmenes, el uso, la presencia de músculos respiratorios como el diafragma, los intercostales, las vías respiratorias grandes, superiores. Todas estas son importantes para explicar un fenómeno conocido como la ventilación pulmonar. Entonces, en la ventilación pulmonar tenemos que tener en cuenta, de igual manera, dos procesos, los cuales se complementan y va uno después del otro, conocidos como la inspiración y la expiración, el cual, de manera simple, de manera introductoria, cabe recalcar que la inspiración es el proceso en donde los músculos inspiratorios van a contraerse, por lo tanto va a aumentar el volumen de la caja torácica, va a aumentar el área transversal. Esto significa que va a haber una disminución de la presión por parte de una disminución por parte de los alvéolos. Esto va a generar una gradiente de presión entre la atmosférica y la pulmonar, la cual va a permitir el ingreso. Y lo que es la expiración es todo lo contrario, más que nada un proceso pasivo, el cual se explicará más adelante. Esto respecto a la bomba de aire, y tiene que ver mucho con la mecánica y la dinámica del pulmón, y diferentes fenómenos y presiones que se encuentran de sus estructuras correspondientes. Ahora, vamos a hablar del transporte del oxígeno y del CO2 en la sangre. Básicamente, el protagonista de esto van a ser los eritrocitos, los cuales son especializados en el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, y del CO2 en dirección compuesta. Básicamente van a buscar movilizar lo que viene a ser el oxígeno hacia el tejido diana y recoger el CO2, que son procesos metabólicos, productos, desechos, hacia los pulmones para su posterior expulsión. ¿Y cómo van a hacer esto? Básicamente van a estar asociados a la hemoglobina. La hemoglobina va a ser un transportador ideal para estos gases, lo cual se hablará más adelante. ¿Y qué más podemos hablar sobre el transporte del O2 y el CO2 en la sangre? Que no necesariamente va a ser o va a estar unido a la hemoglobina, sino que también puede viajar de manera pasiva en el plasma. Bueno, ahora vamos a hablar de la superficie del intercambio gaseoso. Hay dos superficies de intercambio gaseoso, como hemos mencionado, una alveolar y una en el tejido. La alveolar básicamente se va a proporcionar una gran superficie delgada para la difusión pasiva de los gases, especialmente en los espacios alveolares y los capilares pulmonares. Esta va a ser la relación entre los pulmones, los alveolos y su capilar respectivo pulmonar para la oxigenación. Y lo que viene a ser en los capilares sistémicos, básicamente se va a producir un proceso similar de intercambio gaseoso entre los capilares y las mitocondrias de dichos tejidos. Más que nada, eliminar los productos y oxigenar a la célula. Ahora vamos a hablar del aparato circulatorio. Para hablar del aparato circulatorio tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser el sistema convectivo, que ya hemos mencionado que se encarga de transportar la sangre a diferentes puntos clave del organismo. Entonces, vamos a tener en cuenta dos circulaciones, la circulación pulmonar y lo que viene a ser la circulación sistémica. Cuando hablamos de la circulación pulmonar, vamos a tener que hablar en cómo la sangre va a dirigirse hacia los pulmones para oxigenar dichos eritrocitos para llegar al tejido diana. Y la circulación sistémica, vamos a hablar en cómo se va a transportar ese O2 hacia los tejidos y va a recoger el CO2 para posteriormente oxigenarlos de vuelta. Oxigenarlos no, para eliminarlos, perdón. Ahora, vamos a hablar de la perfusión pulmonar, de igual manera, con respecto al aparato circulatorio, el cual es el flujo sanguíneo que va a llegar a los alvéolos, a este lecho pulmonar, con el fin de oxigenarlos, obviamente. No obstante, existen diferentes zonas en el pulmón en donde la perfusión va a ser mayor y menor. Y por último, la regulación local de la ventilación y de la perfusión, en donde tiene que ver mucho con las zonas que les mencioné anteriormente y está relacionado en el óptimo acceso, en el óptimo paso del gas a través de dicha membrana alveolocapilar. Y la regulación central de la ventilación, que tiene que ver más que nada con la regulación nerviosa, la cual voy a explicar en breves. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a hablar de lo que es el flujo aéreo, el mecanismo de regulación del flujo aéreo y de la presión intratorácica y la presión alveolar, el cual va a ser nuestra primera temática del día de hoy. ¿Qué tenemos que saber de todo esto? Bueno, la presión dentro de los alveolos, la presión alveolar, son sacos de aire en los pulmones. Cuando la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, el aire va a entrar a los pulmones. Cuando es mayor, el aire va a salir. Esa es la relación de la presión alveolar de manera general. Y además de tener en cuenta que esta relación alveolar va a estar acorde a dos leyes, a la ley de Boyle y a la ley de Charles, las cuales se complementan y frente a su unión o su fusión nos va a dar una ley muy conocida, la cual en breve les voy a mencionar. Entonces, ¿qué es la ley de Boyle?
¿qué nos va a establecer? ¿Cuál es su régimen de la ley de Boyle? Nos va a establecer una relación cuando la temperatura es constante. Entonces, cuando la temperatura va a ser constante, la relación entre la presión y el volumen va a ser inversamente proporcional. Y esto va a efectuar la mayoría de la explicación de cómo sucede el fenómeno de la ventilación. De manera resumida, ¿qué sucede en Boyle? Durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se van a contraer. Por lo tanto, va a aumentar el volumen torácico. Según la ley de Boyle, al aumentar el volumen, la presión dentro de los pulmones, que es la presión alveolar, va a tender a disminuir, creando un gradiente de presión que va a permitir la entrada del aire desde la atmósfera, donde la presión es mayor, hacia los pulmones, inspirando. Pero ¿qué sucede durante la expiración? Todo lo contrario. El volumen pulmonar va a disminuir, por lo tanto los músculos se van a relajar, aumentando la presión alveolar y provocando la salida del aire. Todo lo contrario, de manera pasiva, aunque puede ser forzada en ciertas situaciones. Ahora, vamos a hablar de la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? ¿Está relacionada con la ley de Boyle? Sí. ¿En qué sentido? Si hablamos que la ley de Boyle está relacionada cuando una temperatura es constante, en la ley de Charles lo que va a ser constante va a ser la presión. Cuando la presión es constante, va a haber una relación la cual va a ser directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. ¿Y esto en qué tiene sentido con la respiración? Básicamente, en la respiración, al calentar el aire inspirado en las vías respiratorias, su volumen tiende a expandirse, lo cual puede influir en la dinámica del flujo del aire dentro de los pulmones, lo cual va a explicar en cómo, o va a ayudar en cierta manera en explicar cómo el volumen va a aumentar para la inspiración, para que se pueda dar el ingreso del aire de la atmósfera hacia los alvéolos. Entonces, la ley de Boyle y la ley de Charles se complementan, sí, se pueden fusionar, sí. Agregando una ley conocida como ley de Avogadro, nos va a dar una ley muy conocida como la ley de los gases ideales. Aquella ley está relacionada con más que nada en explicar los diferentes fenómenos relacionados con la altitud y con procesos complicados como viene a ser el buceo, la presión, cómo funciona la respiración en esas circunstancias. No obstante, se tocará más adelante esos temas. Ahora vamos a hablar de lo que es la distensibilidad. ¿Qué viene a ser la distensibilidad? Básicamente, vamos a trabajar con estas tres presiones que vemos acá. La presión transmural, la presión pleural y la presión transmural, pleural y transpulmonar. Cuando hablamos de la presión transpulmonar, vamos a hablar que va a haber una relación negativa entre la presión interna y la presión externa. ¿Pero de qué? ¿Qué va a ser la presión transmural, primero que nada? Tenemos que conocer que todos estos tres conceptos de presión están relacionados con un conjunto conocido como la distensibilidad. Cuando hablamos de la distensibilidad, tenemos que saber que el flujo aéreo del sistema respiratorio está determinado por relación entre la presión y la resistencia. Para esto va a servir explicar los diferentes tipos de presiones. Mientras que la ley de Boyle y la ley de Charles está relacionada más que nada con la mecánica, que tiene que ver más que nada con el volumen y las presiones. En cambio, la dinámica de la presión transmural, la distensibilidad está relacionada más que nada con lo que viene a ser el flujo aéreo y la resistencia de las vías aéreas, lo cual se va a explicar un poco en este caso. Vamos a hablar de la presión transmural. La presión transmural es la diferencia entre la presión dentro de una vía aérea, que es la presión interna, y la presión intersticial circundante. Esta presión determina la distensión de las vías respiratorias. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si mientras que el PTM sea más positivo, o si es negativo. Si el PTM es más positivo, esto quiere decir que las vías aéreas van a estar abiertas en mayor instancia. En caso contrario, si el PTM es más negativo de su valor normal, va a estar más cerrada, más ocluida, en simples palabras. Pero, ¿cuáles van a ser los valores normales de la presión interna de las vías respiratorias y del tejido intersticial circundante de las vías aéreas? Tenemos que hablar de la presión transpulmonar. Estos están relacionados completamente. ¿En qué sentido? Porque la presión externa, el tejido intersticial circundante, está relacionado con la pleura visceral del pulmón. Por lo tanto, van a compartir presiones. La presión pleural o presión interpleural, la cual vamos a explicar en breves, tiene una presión normal de menos 5 centímetros de agua. Y la presión externa intersticial circundante de las vías respiratorias va a ser similar, menos 5 centímetros de agua. Y la presión interna dentro de las vías respiratorias va a ser similar a la presión alveolar, la cual va a ser de 0 centímetros de agua cuando se encuentra en reposo. Entonces, si estos dos se relacionan, se puede decir que son similares, son análogas. Pero la diferencia, ¿cuál va a ser? Que la presión transmural va a trabajar únicamente en los bronquios, en los bronquiolos, en las vías respiratorias, y la presión transpulmonar en lo que viene a ser los alvéolos y los pulmones en sí. Van a explicar el fenómeno de cómo se va a distender, cómo se va a extender y cómo se va a contraer en diferentes momentos o apartados de la ventilación pulmonar. Y la transpulmonar, lo mismo, solo que en los pulmones. Bronquios, bronquiolos, alvéolos, pulmones. Esa es la relación entre transmural y la transpulmonar. Entonces, ¿qué podemos mencionar un poco más de
la presión transmural. Básicamente que de igual manera se encuentra esto regulada. Las vías aéreas tienen una gran conexión con lo que viene a ser el sistema autónomo, el cual puede ser simpático o parasimpático. ¿En qué sentido? Básicamente pueden controlar la broncoconstricción y la broncodilatación, alterando este valor y favoreciendo dependiendo de las circunstancias que requiera la persona. Y también van a existir factores humorales, como puede ser la histamina, como puede ser la adrenalina, los cuales van a de la misma manera unirse a su receptor específico dentro del músculo liso, para de aquella forma regular la apertura de estas vías respiratorias. Habiendo dicho esto, la presión transpulmonar está más que explicada. Ahora, vamos a pasar a hablarle de presión transpulmonar, la cual va a ser un caso particular. Ya mencionamos que están relacionadas. Así que hablemos de la presión intrapleural, básicamente, para poder entender un poco mejor lo que es la presión transpulmonar. Cuando hablamos de la presión intrapleural o la presión pleural, la cual es la misma, tenemos que saber que es negativa en condiciones normales. Hemos mencionado que su valor normal va a ser aproximadamente menos 5 centímetros de agua, la presión pleural. ¿Y por qué está presente este valor menos 5? ¿Por qué siempre va a ser negativo la presión intrapleural? Esto se va a explicar con diferentes fenómenos en la mecánica que tienen que ver con el retroceso elástico de los pulmones y también tiene que ver con el propenso a expandirse de la caja torácica en un estado de reposo, lo cual se va a explicar en la siguiente diapositiva. Pero para tener en cuenta la presión intrapleural va a tener un valor normal de menos 5 centímetros de agua. Cuando se va a dar la inspiración, este va a tender a disminuir para que por gradiente de presiones el aire puede ingresar, en simples palabras, y puede bajar hasta menos 8 centímetros de agua o más dependiendo si es forzada o no. Y obviamente va a tener relación con la resistencia de las vías respiratorias, pero no va al caso en su momento. Ahora, vamos a hablar de que su negatividad va a ser lo que va a mantener expandido estos pulmones, va a ser lo que va a evitar que colapsen. Bueno, por ejemplo, en un caso de un neumotórax, en donde la presión intrapleural va a aumentar por un aumento de gases en dicho espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, va a generar que aumente esta presión. Por lo tanto, va a superar la fuerza en reposo de la cavidad torácica de expandirse y va a incentivar a que colapse dicho pulmón. Y eso va a ser una consecuencia de un aumento drástico en la presión pleural. Bueno, y como último, ya para terminar de aclarar esto de las presiones de la distensibilidad pulmonar, distensibilidad en general, vamos a hablar de la presión transpulmonar. La presión transpulmonar básicamente va a ser la presión importante porque va a determinar el grado de expansión del pulmón. Cuando mayor sea esta presión transpulmonar, mayor va a ser la distensión de los alvéolos. Durante la inspiración y expiración ya hemos mencionado qué es lo que sucede. Ahora, sabiendo todo esto, ya podemos hablar un poco sobre la dinámica de la ventilación pulmonar porque vamos a enfocarnos en dos aspectos principales. Uno, en la relación de la presión intrapleural, de la presión transpulmonar y de los volúmenes, o sea, una relación entre mecánica y dinámica, para ver cómo estos van a interaccionar con la apertura de las vías aéreas, el flujo aéreo y la resistencia. Es por ello que es importante conocer previamente todos estos conceptos de las leyes y las presiones. Bueno, estos puntos se van a vincular, como mencionado, con la mecánica y con la dinámica, no obstante, aún faltan conocer breves conceptos para poder entrar en sí a lo que es el fenómeno de la ventilación, para poder explicar cómo se van a insuflar los pulmones, qué va a suceder y qué presiones intervienen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a hablar de la mecánica pulmonar. ¿Qué tenemos que saber respecto a la mecánica pulmonar? Bueno, la mecánica pulmonar va a estudiar básicamente las propiedades físicas de los pulmones en las vías respiratorias y la pared torácica en relación con el movimiento del aire y los cambios del volumen pulmonar. Se va a distinguir en dos propiedades, las propiedades estáticas y las propiedades dinámicas. En la misma mecánica pulmonar vamos a tener dos apartados, las propiedades estáticas, que significa cuando no va a haber flujo de aire en estado de reposo, y las propiedades dinámicas, es cuando va a haber un cambio de volumen pulmonar, por lo tanto va a haber un flujo de aire. Esto en simples palabras es la mecánica pulmonar. Vamos a empezar con las propiedades estáticas del pulmón, en la cual tenemos que hablar de lo que viene a ser las propiedades elásticas, entre lo estático y lo elástico. ¿Por qué? Vamos a empezar hablando del equilibrio entre el retroceso elástico de los pulmones, o sea, hacia adentro. Como podemos observar acá, el pulmón va a tender siempre a colapsarse por estas presiones que se encuentran en su interior, que ya vamos a mencionar cuáles van a ser las que tienden a colapsarse. No obstante, esta va a ser interferida o se va a encontrar en equilibrio debido a la presión que tiende a salir, que tiende a ser hacia afuera de la pared torácica, como podemos ver acá en las flechas verdes.
y esto va a determinar el volumen, perdón, esto va a determinar la presión intrapleural en reposo, la cual va a ser negativa. Entonces, tenemos que saber que los pulmones tienden a colapsar por su retroceso elástico, mientras que las paredes torácicas tienden a expandirse en la expiración, como podemos ver acá en una imagen más adelante. Durante la inspiración va a tender a aumentar el volumen, no obstante, va a tender a, por así decirlo, achicarse la caja torácica, va a aumentar el volumen superficial, pero a la larga va a ser más achatado, no va a tender a tirar la presión hacia afuera. No obstante, durante la exhalación podemos observar que está aumentando esta fuerza adicional, está aportando esta fuerza adicional para hacerle la contra a la distensión de las fibras elásticas de los pulmones, de su parénquima. Entonces, regresando, ¿qué más tenemos que mencionar sobre todo esto? Que la presión intrapleural, menos 5 centímetros de agua, va a ser la relación a estas dos fuerzas opuestas, permitiendo la expansión pulmonar durante la ventilación. Ahora, hemos mencionado que va a haber un rol pulmonar y un rol en la caja torácica. Vamos a enfatizar primero en lo que viene a ser el rol pulmonar, conocido como la distensibilidad elástica de los pulmones. No la distensibilidad en general, como hemos mencionado acá, sino que esta va a ser más enfocada en el rol pulmonar. Para todo esto, tenemos que tener en cuenta que los pulmones son un tejido que en su interior van a estar presentes fibras de colágeno, fibras elásticas, en la misma matriz extracelular va a tender a colapsar al pulmón, va a tender a achicarlo, a acercarlo hacia el centro. Pero esta solamente va a ser un pequeño aporte en lo que corresponde al retroceso elástico pulmonar. Existe una fuerza la cual es mucho mayor, la cual va a tender a colapsar los pulmones, la cual va a ser la tensión superficial, la cual se encuentra presente en la interfaz entre el agua y el aire de los alvéolos, lo cual vamos a mencionar a continuación. Y esto sí va a ser la principal causa del retroceso elástico, en comparación a la elasticidad de las estructuras pulmonares. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de la mecánica pulmonar, la distensibilidad elástica del pulmón, los factores que van a intervenir con su retroceso elástico, principalmente la tensión superficial. ¿Qué va a ser la tensión superficial? Esta va a ser una fuerza que va a actuar en la interfaz entre el aire y el agua, debido a que las moléculas del agua en la superficie son atraídas hacia lo que viene a ser el líquido, como podemos ver acá. Lo que vemos en celeste viene a ser el agua y el aire se encuentra en superior. Al no haber una sustancia en su superficie, las células moleculares del agua que se encuentran en dicha interfaz no van a tener con qué cohesionar superiormente. Por lo tanto, van a tender a ejercer una presión hacia la base, hacia las paredes de lo que viene a ser el alvéolo. Y es por ello que se va a afectar lo que viene a ser el área superficial, se va a minimizar. Y si se disminuye el área superficial, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a afectar a la oxigenación de la sangre por el intercambio gaseoso. Y esto va a aumentar la presión de las paredes. Y si se aumenta la presión de las paredes, ¿qué va a pasar? Va a tender a colapsarse el pulmón. Y cuando hablamos de colapsar un pulmón, tiene mucho que ver una ley conocida como la ley de Laplace, en donde está relacionado tres factores. El radio está relacionado a la presión y está relacionado a la tensión superficial. La ley de Laplace es la siguiente. La presión va a ser igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Podemos ver una relación directa, indirectamente proporcional entre el radio y la presión. ¿Esto qué significa? Que a menor sea el radio de un alvéolo, mucho mayor va a ser la presión que va a necesitar para poder mantener dicho alvéolo abierto. Por lo tanto, este alvéolo va a tender a colapsarse si no cuenta con una sustancia la cual va a permitir que disminuya esta tensión. ¿Y cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser estos mecanismos para evitar este problema? Que colapse, que la ley de Laplace intervenga con el colapso pulmonar. Principalmente es el surfactante. No obstante, también existe otro principio conocido como el principio de hiperintendencia. ¿Qué va a ser el principio de hiperintendencia? Aunque no es muy nombrado, pero se sabe que cuando hay una cantidad de alvéolos unidos, van a evitar, por así decirlo, que los más pequeños puedan colapsar. Pero no tiene mucho sentido, ya que de igual manera van a tener que colapsar a lo largo del tiempo, ya que no presentan con aquel factor principal que va a disminuir la tensión superficial que se conoce como surfactante. Hablemos del surfactante. Hablemos del surfactante. ¿Qué viene a ser el surfactante? El surfactante va a ser aquel responsable el que se va a encargar principalmente de aliviar la tensión superficial, de aliviar
esta cohesión continua de las células, de las moléculas de agua que se encuentran en la interfaz aire-agua hacia sus subyacentes, hacia la base o hacia las paredes pulmonares. Este surfactante va a estar en su composición compuesto por proteínas y por lípidos. Específicamente un 90% de proteínas y un 10% de lípidos. Cuando hablamos de proteínas tenemos que hablar de su principal componente lipídico, el cual va a ser la dipalmitoilfosfatidilcolina, la cual es mejor conocida como el DPPC, la cual es un fosfolípido de dos cadenas, y es dos cadenas de ácido graso saturado. Este DPCC va a tener una cabeza hidrofílica, y va a tener dos cadenas pesadas saturadas que van a ser hidrofóbicas. Por lo tanto, se van a relacionar con el aire y la cabeza hidrofílica se va a relacionar con el agua. Algo así sería su forma. Entonces, pero no va a ser el único fosfolípido, el único lípido presente en la composición del surfactante, ya que recordemos que tiene un 90% de lípidos. Asimismo, va a tener presencia de lo que es fosfatidilcolina y también de lo que es fosfatidilglicerol. Esos tres fosfolípidos van a ser principales en la formación del surfactante. No obstante, también va a poseer proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Va a poseer proteínas asociadas a lo que viene a ser la inmunidad innata, como viene a ser, por ejemplo, la inmunoglobulina. De igual manera, va a poseer proteínas como la albúmina, solamente va a poner su inicial, la albúmina, y de igual manera va a poseer diferentes apoproteínas, como viene a ser la SP, la SPA, la SPB, la SPC y la SPD. De estas, ¿cuáles van a ser las más importantes? Vamos a enfatizar en lo que es las apoproteínas, porque el resto podemos inducir la función de la inmunoglobulina y de la albúmina. Hablemos de las apoproteínas, las cuales son 4. Estas van a tener funciones específicas de las proteínas, van a tener funciones específicas que van a aportar a la característica del surfactante. ¿Y cuáles van a ser estas? Bueno, ¿y cuáles van a ser estas características fisioquímicas importantes? Empecemos con el SPA. El SPA y lo que viene a ser el SPD van a tener propiedades de que son hidrosolubles y tienen dominios similares al colágeno y van a participar en la inmunidad innata. Van a actuar como opsoninas. De dicha manera van a recubrir a las bacterias y los virus y facilitar su fagocitosis con macrófagos por los macrófagos alveolares. De igual manera, lo que es el SPA se va a encargar de la regulación del surfactante por las células alveolares tipo 2, básicamente regulando la densidad que éste se encuentra. A más o menor densidad, mayor o menor va a ser la reducción de la tensión superficial que se encuentra en dicha interfaz, aire-agua. Bueno, sacando todo esto, vamos a tener que hablar también de las otras apoproteínas, que son la SPB y la SPC. ¿Qué rol van a cumplir estas apoproteínas? Básicamente son proteínas de membrana hidrofóbicas. Entonces, ¿cuál va a ser su rol principal de este SPB y del SPC? De estas van a aumentar la velocidad de difusión del surfactante en la interfaz del aire. Mientras que una se encarga de regular la secreción, esta se va a encargar de regular la difusión, la SPB y la SPC. Y de estas dos, ¿cuál va a ser la más importante? La SPB. ¿Por qué la SPB? Básicamente ya que esta es esencial para la función pulmonar neonatal. Su deficiencia congénita de esta apoproteína va a provocar insuficiencia respiratoria letal en lo que viene a ser un neonato, por ejemplo. Bueno, acabando con la formación del surfactante, cabe recalcar cuáles van a ser sus funciones principales. Bueno, básicamente tiene 3 funciones principales. La primera va a ser aumentar la distensibilidad pulmonar, ya que va a brindar una resistencia en lo que viene a ser el interfaz aire-agua, por lo tanto va a facilitar lo que es la expiración y también ayudar a la inspiración, a que no colapse el pulmón. Otra función la cual va a tener es evitar el edema alveolar, ya que al evitar el edema alveolar, ¿qué estamos evitando? Recordemos que hay líquido dentro de los pulmones. Si hay surfactante, no va a haber un aumento de la presión. Si no hay un aumento de la presión, no va a tender a colapsar. No obstante, si colapsa, este líquido va a ocupar el espacio
en donde normalmente debería estar el aire. Por lo tanto, va a generar un edema y va a dificultar en gran instancia lo que viene a ser lo que es el intercambio gaseoso, básicamente. Y por tercera función, bueno, la que ya conocemos es que se va a encargar de evitar que los bronquios, los alvéolos más pequeños, de que estos sufran por medio de su diámetro pequeño a base de la ley de Laplace, como mencionaba. Entonces, ahora vamos a pasar a la dinámica pulmonar. Cuando hablamos de la dinámica pulmonar, no, aún no. Todavía falta hablar de la cavidad torácica, de lo que vienen a ser los músculos. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a los músculos. ¿Qué tenemos que saber respecto a los músculos? Que estos se van a encargar de controlar el volumen torácico a través de la respiración. La modulación de la tensión de los músculos respiratorios va a controlar el retroceso elástico de la pared torácica. Por lo tanto, va a modular el volumen pulmonar. Recordando la ley de Boyle, a mayor volumen, menos presión. Por lo tanto, va a facilitar el proceso inspiratorio. Y estos van a ser agonistas en la inspiración. Los principales van a ser el diafragma y los músculos intercostales. Cuando hablamos del diafragma, tenemos que saber que este va a ser el principal músculo inspiratorio y va a estar inervado tanto por nervios frénicos del C3 al C5. Cuando hablamos de los músculos intercostales, tenemos que tener en cuenta que estos se van a encontrar entre las costillas subyacentes. Más que nada, tenemos los externos y los internos los que participan en la inspiración de lo que viene a ser en el fenómeno de la ventilación. No obstante, esta, así sea interno o externo, no va a determinar su función específicamente. Es decir, se dice normalmente que los músculos intercostales internos contribuyen a la expiración y los músculos intercostales internos a la expiración. O sea, que se contradicen. El interno a la expiración y los externos a la inspiración. No obstante, tiene que ver mucho más con la relación de sus fibras y de su posición. Como por ejemplo, en la inspiración, como he mencionado, los intercostales externos más rostrales y más dorsales van a ser aquellos los cuales van a ayudar a la inspiración, mientras que los intercostales internos paresternales van a ser aquellos los cuales van a brindar una ventaja adicional para las mecánicas inspiratorias. Así que tiene mucho que ver con la relación de sus fibras. Ahora, vamos a hablar de los músculos secundarios. ¿Qué tenemos que saber de los músculos secundarios? Que más que nada se van a encargar de contribuir al aumento del volumen de la cavidad torácica. Vamos a tener tres principalmente, los que vienen a ser los escalenos, el esternocleidomastoideo y los músculos del cuello y de la espalda. Cuando hablamos de los escalenos, tenemos que saber que estos músculos van a elevar las dos primeras costillas, aumentando el volumen. Así no sea mucho, va a aumentar el volumen de la caja torácica. El esternocleidomastoideo, estos músculos van a elevar el esternón hacia afuera y van a contribuir al efecto de mango de bomba de agua. Y de igual manera van a tender a aumentar el volumen. Cuando hablamos de los músculos del cuello y de la espalda, más de lo mismo. Estos secundarios básicamente van a ser accesorios cuando una inspiración es forzada y deja de ser un proceso activo simple a proceder a ser un proceso pasivo, un proceso activo forzado. Es activo debido a que hay contracción muscular. Ya, ahora vamos a hablar con respecto a los mecanismos de expiración, que normalmente va a ser un proceso pasivo. Cuando hablamos que es un proceso pasivo es porque la misma fuerza elástica de los músculos al contraerse van a tender a regresar a su estado base y al contraerse van a acumular esta energía de retroceso. Por lo tanto, al momento de expirar, cuando va a haber un cambio de volumen, van a cambiar lo que vienen a ser las presiones, principalmente pulmonares. Lo que va a suceder es que se va a liberar toda esa energía y van a generar la expiración de manera pasiva, una expiración tranquila, en donde no requiere contracción de ningún músculo inspiratorio principal. No obstante, cuando vamos a hablar de una expiración forzada, sí va a haber una activación muscular, básicamente porque va a haber un esfuerzo voluntario para expulsar este aire de manera más rápida o de manera más profunda. Bueno, ¿cuáles van a ser los músculos de la expiración los cuales van a estar relacionados con la expiración forzada? Son tres básicamente: los músculos abdominales, los músculos intercostales y los músculos del cuello y de la espalda. ¿Estos de qué se van a encargar? Bueno, los músculos abdominales, ¿cuáles forman parte en este conjunto? Se van a encontrar el recto del abdomen, los oblicuos internos, los oblicuos externos y el transverso del abdomen. ¿Y estos qué van a efectuar? ¿Cómo van a apoyar a que se dé una expiración forzada? Básicamente, su contracción va a aumentar la presión intraabdominal. Si se aumenta la presión intraabdominal,
va a empujar el diafragma hacia arriba, por lo tanto va a disminuir el volumen torácico. Y ya conocemos que al disminuir el volumen va a aumentar la presión, facilitando la expiración. Ahora, vamos a ver los músculos intercostales, que tiene que ver mucho también con la posición de las fibras. Los músculos intercostales, tanto externos como internos, si se encuentran en una relación paraesternal, van a contribuir con reducir el diámetro del tórax, por lo tanto contribuyen de igual manera a la expiración. Y los músculos del cuello de la espalda, más de lo mismo que los músculos accesorios de la inspiración. Básicamente van a regresar a su estado base para evitar o para facilitar la expiración. Para facilitar, mejor dicho. Ahora, vamos a pasar, ahora sí, a lo que es la dinámica pulmonar. Cuando hablamos de la dinámica pulmonar, tenemos que tener en cuenta una ley muy importante, que es la relación entre el flujo aéreo, que es la relación entre el flujo aéreo y la ley de Poiseuille. ¿En qué se relacionan estos dos conceptos? Básicamente, la ley de Poiseuille nos va a describir el flujo de un fluido a través de una vía respiratoria, en condiciones de un flujo laminar principalmente. Tenemos tres tipos de flujo: el laminar, el transicional y el turbulento. Estos se van a encontrar a lo largo del árbol traqueoalveolar, traqueobronquial del sistema respiratorio. Básicamente, cuando hablamos de un flujo laminar, estamos hablando de los bronquiolos más pequeños. Cuando hablamos de un flujo turbulento, hacemos referencia a un espacio de transición entre la tráquea y los bronquiolos. Y cuando hablamos de un flujo turbulento, hacemos referencia a la misma tráquea, la cual tiene un diámetro mucho más grande y tiene divisiones las cuales van a propensar a que se formen rebolinos internos y se dificulte lo que viene a ser el paso del aire. Y en estas situaciones, en el flujo turbulento, la ley de Poiseuille no tiene tanto control como en el resto. La ley de Poiseuille se puede aplicar tanto en el flujo laminar como en el flujo transicional para poder estimar la resistencia que necesita aplicar dicha vía respiratoria para el paso o el flujo continuo del aire, en base obviamente en relación al radio. Tenemos que saber o desmenuzar los diferentes criterios que hay que tener en cuenta en la ley de Poiseuille. La resistencia va a tener en cuenta diferentes factores, como viene a ser el radio, como viene a ser la viscosidad y como viene a ser la longitud de la vía respiratoria. Podemos ver una relación muy fuerte entre la resistencia y lo que viene a ser el radio a la cuarta potencia. ¿Qué tenemos que rescatar de esto? Básicamente, que son inversamente proporcionales. Pequeños cambios en el diámetro de la vía respiratoria va a generar grandes variaciones en lo que viene a ser la resistencia. Si el radio disminuye en un caso hipotético en un 10%, va a aumentar la resistencia en un 52%, y esto va a provocar una reducción de flujo aproximado del 34%. Mera estimación, para ver cómo influye el radio en la resistencia. Si menor es el radio, mayor va a ser la resistencia, simples palabras. Pero, ¿cuáles van a ser estas limitaciones? Ya hemos mencionado que solamente se aplica con la ley de Poiseuille, con el flujo laminar y con el flujo transicional, que se encuentran en bronquiolos pequeños y en espacios transitorios entre la tráquea y los bronquiolos. Entonces, ¿qué sucede con el flujo turbulento? ¿Cómo sabemos que un flujo es turbulento? ¿Cómo sabemos que un flujo es laminar? ¿Cómo sabemos que un flujo es transicional? Esto lo vamos a hallar gracias a los números de Reynolds. ¿Cuáles van a ser los números de Reynolds? Va a ser una diferente medición en donde vamos a tener valores en base a diferentes factores, como viene a ser el radio del tubo, como viene a ser la velocidad media del gas, como viene a ser la densidad del gas y como viene a ser la misma viscosidad del gas. En simples palabras, en este resultado de dicha ecuación vamos a tener en cuenta diferentes valores. Cuando hablamos de que el número de Reynolds es menor a 1, hacemos referencia a que hay un flujo laminar y que probablemente nos encontremos en una vía pequeña, distal o los bronquiolos terminales. No obstante, cuando hablamos que el número de Reynolds nos menciona que se encuentra entre 2000 y 3000, estamos sospechando de que estamos hablando de un flujo inestable y que puede oscilar entre laminar y que puede oscilar entre turbulento. Y cuando hablamos de que el número de Reynolds va a superar el número de 3000, va a ser mayor a 3000, vamos a sospechar de que estamos frente a un flujo turbulento, lo cual vamos a pensar que estamos hablando de la tráquea, específicamente durante una tos, un ejercicio, por ejemplo. Esto puede ir variando en la tráquea y puede provocar un flujo turbulento. Y el flujo transicional, dependiendo de diferentes situaciones, puede ser laminar o turbulento. Como mencionó, la tos o un estornudo, este puede volverse turbulento en un estado que lo requiera. Ahora, esto tiene que ver mucho con el consumo energético. Sí, a mayor resistencia va a tener que haber mayor presión por parte de las vías para poder expulsar o movilizar el aire.
Esta es la mera relación que hay entre el consumo energético y el impacto con la resistencia. Esto es con respecto a la dinámica pulmonar. Ahora tenemos que hablar de lo que es el proceso de ventilación. Bueno, sabiendo ya parte de la dinámica y parte de la mecánica pulmonar, podemos inducir cómo se va a realizar el proceso de la ventilación. Vamos a tener en cuenta 4 fases. Empecemos con la fase número 1 de la insuflación en plena inspiración. Básicamente, se va a dar el inicio a la inspiración, a la inhalación, y no va a haber un flujo aéreo inicial. Recordemos la presión intrapleural. La presión intrapleural va a comenzar a disminuir en la fase número 1. De aproximadamente el valor normal, que es de menos 5 centímetros de agua, va a pasar a menos 8 centímetros de agua. Y esto va a incrementar la presión transpulmonar. ¿Y qué es la presión transpulmonar? Como hemos mencionado, va a ser el grado de expansión de los pulmones. Entonces, si disminuye la presión intrapleural, va a tender a aumentar lo que es la presión transpulmonar. ¿Por qué? Recordemos la fórmula de la presión transpulmonar. La presión transpulmonar va a ser igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. La presión intrapleural va a disminuir, negativo, negativo, nos va a dar un valor positivo, aproximadamente de menos 5 a menos 8. Menos 8, este se va a permanecer en cero. Aún no va a haber un flujo aéreo. Al ser menos 8, al ser más 8, perdón, nos va a dar un valor positivo. Por lo tanto, va a indicar una apertura de las vías respiratorias. El inicio de la inspiración cuando aún no hay flujo aéreo, aún no hay un aumento, una disminución, perdón, de la presión alveolar. Ahora, por lo tanto, se van a insuflar los pulmones, van a aumentar su volumen. Y ya aquí tenemos que recordar cuando ya se insuflaron los pulmones, o sea, cuando hay un aumento del volumen, ya se contrajo el músculo por medio de la presión transpulmonar, podemos observar que los pulmones están tendiendo a expandirse. Cuando va a haber un aumento de volumen, recordemos la ley de Bohr, cuando hay un aumento de volumen, va a haber una disminución de la presión. Específicamente, ¿cuál? La presión alveolar. Entonces, en esta instancia, cuando ya se redujo la presión alveolar, lo que va a suceder es que va a empezar lo que viene a ser el flujo aéreo. Va a haber una expansión alveolar. El flujo aéreo va a dar comienzo. Entonces, la presión intrapleural en la fase número 2 va a seguir bajando. Y lo que viene a ser la presión alveolar va a igual bajar para que pueda ingresar el aire. No obstante, la presión transpulmonar va a aumentar. ¿Por qué? Porque se va a seguir expandiendo el pulmón. Y así hasta que llegue a un límite. Ahora vamos a hablar de la fase número 3. En la fase número 3 va a haber una ventilación eficiente, va a haber una expansión pulmonar estable, en donde la presión transpulmonar de igual manera va a seguir aumentando. El pulmón va a seguir expandiéndose, va a seguir aumentando su tamaño. Y si aumenta la presión transpulmonar, también va a estar relacionado a la presión transmural. Recordemos que son complementarios, que son análogos. Entonces las vías respiratorias van a seguir aumentando su diámetro para facilitar lo que es el paso del aire, sin complicaciones durante la inspiración. Y la presión alveolar sigue siendo negativa. La presión alveolar, perdón, sigue siendo negativa. Por lo tanto, el aire va a seguir ingresando hasta llegar a un límite o la fase número 4. Cuando llegamos a la fase número 4, va a ser el límite de la insuflación pulmonar, es decir, que va a haber una disminución gradual del flujo aéreo. ¿En qué sentido? Porque el pulmón ya se va a acercar a su capacidad pulmonar total y la presión transpulmonar va a alcanzar su máximo valor. Al alcanzar su máximo valor, la presión transpulmonar va a ser el límite en donde el pulmón puede expandirse, al igual que las vías respiratorias. Por lo tanto, al no haber más, al no haber más capacidad de expansión, va a tender a, por medio del retroceso elástico, a toda esa energía acumulada, regresarla y usarla para la exhalación. Y para ello tenemos que mencionar las 4 fases de la insuflación inversa, lo cual va a ser lo que hemos mencionado en la inhalación, pero de manera contraria, empezando por la fase número 4. Cuando hablamos de la fase número 4, en la parte de la insuflación inversa, ya se llegó al límite de la insuflación pulmonar, por lo tanto, se va a iniciar la expiración. Los músculos inspiratorios se van a relajar. Esto va a provocar que la presión intrapulmonar aumente. ¿Por qué va a aumentar la presión intrapulmonar? Porque el volumen está disminuyendo. Entonces, si está disminuyendo la presión, perdón, si se está aumentando la presión intrapleural,
¿Qué quiere decir que aumente la presión intrapleural? Que va a tender a buscar el colapso. Se va a estar reduciendo, al igual que los músculos respiratorios. Por lo tanto, van a regresar a su tamaño original. Por lo tanto, va a haber una predisposición a eliminar el aire que se encuentre, expulsar el aire que se encuentre almacenado en los alvéolos. Esa va a ser la fase número 4. Cuando hablamos de la fase número 3, va a haber un flujo de aire eficiente y un vaciamiento pulmonar. La presión alveolar sigue siendo positiva, favoreciendo la salida del aire, y la presión intrapleural va a seguir aumentando con el mismo objetivo. Y así, en simples palabras, hasta llegar a la fase número 1, en donde ya se eliminó todo el aire acumulado, ya se eliminó todo el CO2, y lo que es la presión intrapleural va a regresar a lo que es el estado base, que son 5 centímetros cuadrados de agua, de H2O, lo cual es un equilibrio entre la tendencia al colapso de los pulmones y la tendencia a expandirse en reposo de la cavidad torácica. Esta viene a ser la fase de la insuflación y de la insuflación inversa. Y habiendo mencionado esto, vamos a pasar a lo que es la influencia del sistema nervioso autónomo en la resistencia de las vías respiratorias, la cual van a ser dos principalmente. Tenemos la influencia del sistema nervioso autónomo y los factores humorales, que en simples palabras, el sistema nervioso autónomo va a estar asociado con una división parasimpática y una división simpática. Cuando hablamos de la división parasimpática, estamos hablando del nervio vago, que el nervio vago, parte del sistema nervioso autónomo, va a liberar lo que viene a ser acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a su receptor muscarínico M3. Este receptor muscarínico M3 se va a encargar de generar, va a ser, por así decirlo, un broncoconstrictor, lo cual va a incrementar la resistencia de las vías respiratorias. Al momento de que el parasimpático, la acetilcolina se une al receptor muscarínico número 3. Existe gran cantidad de receptores muscarínicos distribuidos en diferentes partes del cuerpo. No obstante, el receptor muscarínico número 3 se encuentra especialmente en el músculo liso bronquial. Ahora, ese viene a ser los parasimpático con relación al nervio vago. No obstante, también tenemos que tener en cuenta en el parasimpático que un medicamento llamado la atropina. ¿De qué se va a encargar la atropina? Este va a ser un antagonista colinérgico, es decir, que va a estar en contra de la acetilcolina. Por lo tanto, se va a encargar de bloquear la acción que hemos mencionado anteriormente de broncoconstricción, reduciéndola y, por así decirlo, aliviando dicha situación, dicho contexto. Eso con respecto a lo parasimpático. Cuando hablamos de lo simpático, tenemos que hablar de la noradrenalina principalmente. Cuando hablamos de la noradrenalina, estas van a actuar en un receptor específico para lo que viene a ser la noradrenalina, que va a ser los beta-2 adrenérgicos. Bueno, que vienen a ser los beta-2 adrenérgicos y van a promover lo que viene a ser la broncodilatación y van a reducir la secreción glandular. Todo lo contrario a lo que es la división parasimpática. Este va a estimular la broncodilatación. Sin embargo, la noradrenalina no va a generar lo que viene a ser un efecto muy fuerte de broncodilatación en los músculos lisos bronquiales. Para esto vamos a hablar de los factores humorales en donde se encuentra la adrenalina. La adrenalina sí va a cumplir un rol principal en la broncodilatación. De igual manera, tenemos que recordar que la adrenalina es un factor humoral porque es secretada por la médula suprarrenal y va a tener un efecto, como hemos mencionado, broncodilatador potente, que es mucho mejor agonista de los beta-2 adrenérgicos, mucho más efectivo que la noradrenalina, la adrenalina. Y de igual manera vamos a tener en cuenta la histamina. La cual es liberada por eosinófilos, por ejemplo, y se va a encargar de la contracción de los bronquiolos y los conductos alveolares, lo cual va a incrementar la resistencia de las vías respiratorias. Tenemos de igual manera factores humorales como leucotrienos, no obstante, la histamina y la adrenalina suelen ser los principales agentes agonistas de la broncodilatación y broncoconstricción, respectivamente. Habiendo mencionado esta regulación nerviosa, tanto de la influencia del sistema nervioso autónomo como los factores humorales, cabe mencionar ahora lo que viene a ser la ley de los gases. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de la ley de los gases, tenemos que tener en cuenta dos leyes principalmente. Para poder conocer la presión parcial de estos gases
y su concentración en la sangre. De igual manera vamos a hablar de la perfusión. Primero hablemos de la ley de Dalton y la ley de Henry. Cuando hablamos de la ley de Dalton, tenemos que saber que la presión parcial de los gases en una mezcla, la sumatoria de estos, esta va a ser por ejemplo, matemáticamente hablando, la fórmula en cómo la presión parcial que se encuentra en un mismo gas, una mezcla, van a dar la sumatoria, el total de la presión de dicho gas en mezcla. ¿Y cómo vamos a encontrar la presión parcial? Esta presión parcial tiene mucho que ver con la fracción molar del gas, y esto nos va a permitir explicar en gran sentido qué es lo que sucede en una instancia de altitud, por ejemplo, la ley de Dalton, ya que en manera de ejemplo podemos mencionarlo sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Y tenemos que saber que el oxígeno, el O2, tiene una fracción molar de lo que viene a ser 0.21. 0.21. Entonces, conociendo esto, ¿podemos hallar la presión parcial del oxígeno? Sí, con una fórmula la cual nos va a permitir hallarlo con respecto a la presión total, la cual va a ser la presión total, que ya la tenemos, 760, va a ser igual a la fracción molar del gas, no, de hecho al revés, en donde la presión parcial, perdón, va a ser igual a la presión total por la fracción molar. La fracción molar es 0,21 del oxígeno. Si multiplicamos 0.21 por la presión total atmosférica, vamos a tener un valor aproximado de 160 milímetros de mercurio. Y estos 160 milímetros de mercurio va a ser la cantidad o la proporción del aire, de presión parcial del oxígeno en el aire. Se va a encontrar esta cantidad. Y conforme vaya disminuyendo, por ejemplo, la presión atmosférica, este valor va a ir variando, gracias a la ley de Dalton que se puede encontrar. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación de esta ley en la fisiología respiratoria? Básicamente nos va a permitir demostrar en cómo el oxígeno va a pasar desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares y viceversa con lo que viene a ser el CO2. Ahora vamos a hablar de la ley de Henry. ¿En qué se relaciona la ley de Henry? Básicamente, va a describir cómo los gases se van a disolver en líquidos en función a la presión parcial de un gas de manera gaseosa. Vamos a desmenuzar primero esta fórmula. Tenemos que tener en cuenta que la C va a hacer referencia a la concentración del gas disuelto en el líquido. O sea, dicho gas, la cantidad de dicho gas que se va a encontrar en el líquido, por ejemplo, la sangre, qué cantidad se encuentra en qué porcentaje. Lo que es la K va a ser el coeficiente de solubilidad del gas, o sea, qué capacidad tiene este gas para solubilizarse en un líquido. Y la P, la cual nos va a representar la presión parcial del gas en la fase gaseosa, la cual se obtiene con la ley de Dalton y la anterior fórmula que hemos mostrado. Bueno, habiendo dicho esto, se pueden obtener datos interesantes, como por ejemplo que el CO2 es mucho más soluble que el oxígeno. De igual manera va a determinar la presión parcial de dicho gas en ciertos trayectos de la circulación, como por ejemplo, no va a ser la misma la presión alveolar del oxígeno que la presión sistémica hacia un tejido del oxígeno. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar un poco respecto a la perfusión. Cuando hablamos de la perfusión, tenemos que tener en cuenta cuál es su concepto. ¿Qué es la perfusión, primero que nada? La perfusión va a ser el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares y cómo estos van a llegar a lo que viene a ser el mismo pulmón. No obstante, los alvéolos respiratorios se van a encontrar distribuidos en diferentes posiciones, los cuales pueden ir desde lo apical pueden ir hasta lo basal. ¿Y esto por qué importa? Tenemos que saber que los factores que van a influir en la perfusión son dos principalmente. La presión arterial pulmonar y lo que viene a ser el efecto de la gravedad. Empecemos por el efecto de la gravedad, que es el más fácil de explicar, en donde la perfusión va a ser mayor, obviamente, en las bases pulmonares y mucho menor en los vértices. Y eso se explica con las zonas de West. Y lo que viene a ser la presión arterial pulmonar nos va a mencionar de que la presión es más baja, la presión pulmonar viene a ser más baja que la presión sistémica, pero que es suficiente para poder movilizar los gases
a través de la circulación, pero más que nada por la gravedad. Entonces, tenemos que hablar de la distribución de las zonas de West. Vamos a tener tres zonas, la zona número 1, la 2 y la 3. Cuando hablamos de la zona número 1, de manera resumida, este es el ápice, esta es la base y esta va a ser una zona transitoria, mediana. En simples palabras, en la zona número 1, en el ápice, va a haber una baja perfusión debido a las presiones elevadas alveolares, que van a ser mucho mayores que las presiones capilares. Por lo tanto, no va a haber un intercambio gaseoso tan eficiente. En la zona número 2 va a haber una perfusión moderada, con un flujo intermitente. Y en la zona número 3 va a haber una mayor perfusión debido a la presión capilar alta, que va a facilitar el intercambio gaseoso por una membrana respiratoria. Y una vez que la ventilación ha suministrado el oxígeno, en esto vamos a relacionarlo con todo lo pasado del flujo de aire, luego de que la ventilación ha suministrado de aire lo que viene a ser los alvéolos y la perfusión ha llevado la sangre desoxigenada hacia los capilares pulmonares, va a haber un cruce entre estos dos temas, las leyes de los gases y el flujo aéreo. La ventilación por el flujo aéreo y la perfusión con la ley de los gases. Cuando se da este choque, va a suceder lo que se conoce como la difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar, lo cual vamos a hablar a continuación. Entonces, vamos a hablar de la unidad respiratoria y también de la membrana respiratoria. Cuando hablamos de unidad respiratoria, hacemos énfasis en lo que viene a ser el conjunto de estructuras o de componentes que van a facilitar dicha difusión, que van a ser partícipes de dicha difusión de intercambio gaseoso, en este caso entre los alvéolos y el lecho capilar que se encuentra envolviendo dichos alvéolos. Entonces, vamos a tener diferentes estructuras que lo componen. Por ejemplo, uno viene a ser los bronquios respiratorios, otros vienen a ser los conductos alveolares, vienen a ser los mismos atrios y también los alvéolos, obviamente, los cuales van a facilitar o van a ser partícipes para el intercambio gaseoso entre los capilares pulmonares y los alvéolos respiratorios. Bueno, tenemos que saber, así como datos, que existen aproximadamente más de 300 millones de alvéolos en los pulmones, en donde el diámetro de cada uno va a ser aproximadamente de 0,2 micrómetros. Y esto está relacionado con la membrana respiratoria que vamos a mencionar a continuación. Bueno, hagamos énfasis en la membrana respiratoria y sus componentes. Vamos a tener que son seis principalmente aquellos. Bueno, el primero va a ser la capa de líquido del surfactante, la cual la tenemos acá. Este va a ser el número 1, que ya sabemos que hace el surfactante, va a reducir la tensión superficial de los alvéolos. Como segundo, vamos a tener lo que viene a ser el epitelio alveolar, que va a ser un límite entre el espacio intersticial, que es el tercero, y la membrana epitelial. Este espacio intersticial es muy importante ya que va a determinar lo que viene a ser el grosor. Y acá sucede gran cantidad de problemas que van a interferir con el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos ya 4 componentes: el líquido surfactante, el epitelio alveolar, el espacio intersticial, la membrana basal epitelial, seguido por lo que viene a ser la membrana basal capilar. Y por último, ya lo que viene a ser el endotelio capilar. Estas serían las 6 estructuras que forman parte de la membrana capilar y van a ser los responsables del intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tenemos que saber más sobre esta membrana respiratoria? Uno, que su grosor aproximado, o normal se puede decir homeostático, va a ser de 0,2 micrómetros, micrómetros a 0,5 micrómetros en algunas zonas. Esto va a ir variando dependiendo de las zonas que hemos mencionado en las zonas de West. Y que su superficie, lo que viene a ser su superficie total, es de aproximadamente 70 metros cuadrados. ¿Qué es la superficie total? Básicamente toda la cantidad, toda la relación que hay entre los diferentes alvéolos respiratorios y los capilares pulmonares en todo lo que viene a ser el sistema respiratorio. Todo este conjunto nos va a dar una superficie total de aproximadamente 70 metros cuadrados. Entonces, hemos mencionado que hay un grosor de 0,2 micrómetros. Esto es importante, sí, porque esto va a ser importante ya que va a facilitar un intercambio rápido entre lo que viene a ser el O2 y el CO2, como podemos ver en esta imagen. Además de que, bueno, eso básicamente. Entonces,
¿Cuáles van a ser los factores que van a alterar esto? Uno va a ser, obviamente, el grosor de la membrana, como hemos mencionado, el grosor de la membrana. Cuando hay un aumento de grosor, se va a reducir la velocidad de la difusión. ¿Y cuáles van a ser estas causas que van a aumentar el grosor? Principalmente patologías. Un edema, una fibrosis puede comprometer gravemente la membrana, el espacio intersticial, aumentando el grosor, por lo tanto complicando la difusión de los gases. Principalmente eso. Ahora, vamos a hablar del área superficial de la membrana, que de igual manera está relacionada con patologías, como puede ser un enfisema, por ejemplo, lo cual va a comprometer la supervivencia de los alvéolos por el colapso, y esto nos va a dar paso a que se disminuye el área superficial, por lo tanto, va a generar una ventilación disminuida, hipoxia, mejor dicho. Y por último, el coeficiente de difusión de un gas, como podemos recordar, el CO2 tiene mayor facilidad para atravesar la membrana que el O2, y esto lo vamos a explicar a continuación por la diferencia de presiones parciales. Esto básicamente. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que viene a ser el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono en la circulación sistémica pulmonar. Bueno, acá podemos ver una diferencia de presiones y las dos circulaciones que hemos mencionado al inicio, una circulación sistémica y una circulación pulmonar. Cuando hablamos de circulación pulmonar estamos hablando en búsqueda de la oxigenación de la sangre la cual se encuentra desoxigenada y luego, posteriormente, esa sangre que ya se ha oxigenado, pasarla de vuelta a la circulación sistémica para que llegue a los tejidos. Y esto se va a dar obviamente por una gradiente de presiones. Empecemos desde el tejido. En el tejido vamos a tener que el CO2 va a ser liberado como producto metabólico. Este va a ser liberado y va a pasar a la circulación sistémica por medio de la diferencia de presiones. La presión parcial del CO2 en el tejido va a ser de 46, mientras que la presión parcial del CO2 en el capilar sistémico va a ser de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, por una diferencia de presiones, va a tender a dirigirse de un lado hacia el otro. Y de esta manera se va a dirigir hacia lo que vienen a ser los pulmones, en donde de igual manera, por una diferencia de lo que vienen a ser las presiones, de que viene a ser, por ejemplo, en la capilar pulmonar viene a ser de 46 y la presión alveolar del CO2 viene a ser 40, es como el CO2 va a poder ingresar a los alvéolos para posteriormente ser expulsados. Esto con respecto a cómo se relaciona la circulación sistémica con la circulación pulmonar. Tenemos que tener en cuenta ahora qué va a pasar con el oxígeno. A ver, conforme al oxígeno, vamos a tener una presión alveolar de oxígeno de 103 milímetros de mercurio, que se encuentran en los alvéolos, luego del proceso de ventilación que se hayan llenado dicho espacio aéreo con oxígeno, no necesariamente con oxígeno, sino con aire. La presión alveolar del oxígeno va a ser de 103, y mientras que la presión parcial del O2 en la circulación sistémica, pulmonar, va a ser de 40 milímetros de mercurio. Por una diferencia de presiones, va a pasar de un lado a otro. Y esto mismo va a suceder entre la circulación sistémica y el tejido, el capilar sistémico unido a su respectivo tejido circundante. La presión arterial o capilar de dicha circulación sistémica va a ser mucho mayor a la de tisular. Por lo tanto, desde 97 a 40 va a difundir fácilmente. Pero no es tan simple como parece. Hay varios transportadores, varias formas en cómo se puede transportar el oxígeno y el CO2. Pero acá hay algo que mencionar. ¿Por qué hay una diferencia de presiones entre el 103, la cual es la alveolar, y la sistémica, la cual es 97? Esto se debe a un shunt fisiológico, en donde va a haber una porción de la sangre la cual nunca va a llegar a oxigenarse. Y esta sangre se obtiene o aparece, mejor dicho, por las venas coronarias y por las venas coronarias principalmente, ¿sí? Y las venas bronquiales, si no mal recuerdo, lo cual va a generar que se combine esta sangre desoxigenada con lo que viene a ser la sangre oxigenada con la, con la sangre pulmonar que pasa ya oxigenada por los capilares pulmonares y va a generar su disminución de presión parcial del oxígeno. Esto obviamente con base a la ley de Dalton y porcentajes de solubilidad. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la ley de los gases en cómo se va a dar el intercambio gaseoso a nivel tisular. Entonces, vamos a empezar a nivel tisular. Estamos hablando de la circulación sistémica en relación a un tejido. ¿Qué tenemos que recalcar de todo esto?
Empecemos con la liberación del CO2, la cual va a ser un producto metabólico. El CO2 se va a liberar y va a llegar a diferentes puntos de la circulación. Una va a ser en el eritrocito, en donde se puede unir a la hemoglobina, otra puede ser viajar en el plasma, pero la mejor forma en cómo puede viajar el CO2 es conforme al bicarbonato. Y vamos a explicar cómo va a suceder los diferentes tipos de transporte del CO2. Bueno, empecemos. El CO2 es un gas que va a difundir fácilmente de los tejidos hacia los glóbulos rojos. Dentro de los eritrocitos, el CO2 se va a combinar con el agua, como vemos acá. Al combinarse el CO2 con el agua, lo que va a suceder es que por medio de una enzima conocida como la anidrasa carbónica, va a formar el bicarbonato. Va a formar el bicarbonato y va a liberar un hidrógeno, un ion hidrógeno. Este bicarbonato que se ha formado por medio de un transportador, por medio de un intercambiador de aniones bicarbonato-cloro, va a liberar al bicarbonato hacia lo que viene a ser la circulación sistémica y va a propiciar que el cloro ingrese al eritrocito. Una vez que el bicarbonato se ha liberado a lo que viene a ser la circulación sistémica, puede viajar de esta forma. Y esta forma de bicarbonato va a ser la principal en cómo el bicarbonato va a viajar por la circulación. Aproximadamente un 70% del CO2 viaja por la sangre, por el plasma, en forma de bicarbonato. Esa es la primera forma en cómo puede viajar. La segunda es en relación al producto que es después de la anidrasa carbónica, que es el ion hidrógeno. Este ion hidrógeno va a propiciar la liberación del oxígeno, ya que se va a unir a la hemoglobina. Esta oxihemoglobina, frente a la unión del hidrógeno, va a dejar de ser oxihemoglobina y va a liberar el oxígeno. Y por medio de una diferencia de presiones que ya hemos mencionado, que va a ser de 97 a 40, va a pasar con facilidad hacia lo que viene a ser los tejidos, propiciando un intercambio gaseoso efectivo entre uno y otro. Pero esta hemoglobina se va a quedar libre, por lo tanto, esta hemoglobina y el ion hidrógeno van a tender a unirse, formando desoxihemoglobina. Y así fue como se liberó el oxígeno principalmente. Ahora, ¿cuál va a ser otra forma en cómo va a viajar el CO2? El CO2, luego de que el hidrógeno haya descompuesto lo que viene a ser la oxihemoglobina, la hemoglobina se va a encontrar suelta. En vez de que se forme desoxihemoglobina, se va a formar la unión entre la hemoglobina y el CO2, formando carboaminohemoglobina, que es la HbCO3. Y esta va a ser la última forma en cómo se va a poder transportar cómo se va a transportar el CO2. Aparte, obviamente, de la manera simple, la cual puede viajar directamente por la circulación. Entonces, tenemos tres formas en cómo puede viajar el CO2. El 70% de los casos, o mejor dicho, el 70% de la sangre de CO2 se encuentra en forma de bicarbonato, un 23% en forma de carboaminohemoglobina, y lo que viene a ser un 3%, un 7% en forma libre. Esto con respecto al CO2. Ahora vamos a hablar de cómo va a ser el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces, el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Tenemos que reconocer de que cuando estamos hablando de un capilar pulmonar, obviamente un alveolo, y acá se encuentran sus respectivas estructuras, como viene a ser la membrana respiratoria, vaya. Entonces, vamos a describir el proceso de intercambio de gases a nivel alveolar. El oxígeno presente en el alveolo va a difundir hacia la sangre a través de la barrera alveolo-capilar, que ya le hemos mencionado. La barrera va a estar compuesta por endotelio, neumocito tipo 1, el intersticio, lo que viene a ser la membrana basal, el endotelio, bueno, eso, la que hemos mencionado. Entonces, ahora va a haber una unión de la hemoglobina, una unión, perdón, del oxígeno con la hemoglobina. Hay que recordar el paso anterior, en donde el ion libre de hidrógeno, que está acá, perdón, en donde el ion libre, del hidrógeno, el cual se ha unido a la hemoglobina, luego y que ha propiciado la liberación del oxígeno hacia el tejido,
se va a unir el hidrógeno hacia la hemoglobina y va a formar desoxihemoglobina. El O2, por aumento o diferencia de presiones, va a difundir hacia el eritrocito, en lo cual va a incentivar la liberación de este hidrógeno. Por lo tanto, va a volver a funcionar o a fusionarse con la hemoglobina formando la oxihemoglobina, el HbO2. Como se ha formado esta oxihemoglobina, el hidrógeno libre se encuentra solo nuevamente. ¿Y cuál va a ser el trayecto de este hidrógeno? Bueno, este hidrógeno se va a encontrar con el bicarbonato. Pero este bicarbonato, recordemos que se encontraba en la circulación sistémica, ahora se encuentra en la circulación pulmonar. Este bicarbonato, por medio de un transportador, un intercambiador de cloro y bicarbonato, el cloro que había ingresado principalmente va a salir y el bicarbonato va a ingresar. Este bicarbonato se va a relacionar con lo que viene a ser el hidrógeno libre y por medio de la anhidrasa carbónica van a fusionarse y van a regresar a sus estados naturales, como viene a ser el agua y el CO2. Y este CO2, por diferencia de presiones, va a tender a difundir hacia el alveolo. Ahora, esa es la segunda forma. Esa es la forma en cómo el CO2 va a regresar hacia los alveolos para su expulsión. El CO2 también puede difundir de manera pasiva desde la circulación sistémica. Y bueno, es eso básicamente. Y de igual manera, vamos a tener lo que tenemos que recordar como la carboaminemoglobina, la cual también por medio de la carbamina hemoglobina, se va a encargar de escindir dicha molécula, dicho complejo, a sus estados naturales, que viene a ser el CO2 y la hemoglobina. De igual manera, el CO2 se va a encontrar libre y va a difundir hacia los alveolos. Ahí se encuentran las tres formas. Y con respecto al oxígeno, el oxígeno va a viajar por la circulación en un 97% de los casos en forma de oxihemoglobina, unida al eritrocito principalmente. Lo que viene a ser el 3% restante va a ser por mera difusión pasiva, que va a viajar por la circulación tanto pulmonar como sistémica. Y esto viene a ser respecto a todo el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Ahora vamos a empezar con la resolución de las preguntas. Bueno, me gustaría explicar en qué consiste este caso. A ver, mujer de 30 años presenta hormigueo. Mujer de 30 años presenta hormigueo y debilidad que comienza en los pies y piernas y luego se va a diseminar en la parte superior del cuerpo y los brazos, lo que va a condicionar dificultad para la ventilación. En este caso se producirá un incremento de presión alveolar, el CO2, el volumen alveolar funcional, la presión alveolar del O2 o la ventilación alveolar. Bueno, vamos a desmenuzar poco a poco este caso. El paciente va a presentar una debilidad progresiva ascendente, como podemos ver acá, que va a iniciar desde la parte lo más inferior hasta lo más superior, en donde va a haber un hormigueo y debilidad. Básicamente, debilidad progresiva ascendente, como he mencionado. Y esto va a comprometer a la larga la respiración. Va a llegar a lo que vienen a ser los músculos respiratorios, como puede ser el diafragma, como pueden ser los músculos intercostales. Entonces, estos síntomas, esta característica va a ser clave para poder dirigir el diagnóstico hacia uno u otra patología, principalmente hacia una miopatía neuromuscular, por ejemplo, o algún síndrome que esté relacionado con lo mismo. Estas condiciones, obviamente, van a llegar a afectar a los músculos respiratorios, disminuyendo lo que viene a ser, uno, la ventilación alveolar, disminuyendo lo que viene a ser la ventilación alveolar, y segundo, provocando lo que viene a ser la hipoventilación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una hipoventilación? Cuando hay una hipoventilación, bueno, como ya tenemos que hay una disminución de la ventilación alveolar, ya tenemos la respuesta. Entonces, hay que seguir explicándolo. ¿Qué va a suceder en una hipoventilación? Cuando hay una hipoventilación en condiciones normales, cuando nosotros respiramos, obviamente vamos a eliminar el CO2 con cada exhalación, pero en presencia de una hipoventilación, y más aún por debilidad muscular, obstrucción, etcétera, alguna patología, el aire no se renueva bien en lo que vienen a ser los alveolos. Si no se renueva bien el CO2, el oxígeno, no hay un intercambio correcto, se va a llegar a acumular. El CO2 que debería ser eliminado va a quedar atrapado en los alveolos.
Y esto va a aumentar, obviamente, la presión alveolar del CO2. Todo porque el músculo diafragma, los músculos inspiratorios no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, va a haber un incremento de la presión alveolar del CO2, obteniendo la respuesta. Pero, ¿qué más va a suceder? ¿Qué sucede cuando el CO2 se encuentra acumulado en el alveolo? Básicamente, el CO2 va a poder difundir con mucha mayor facilidad porque no hay tanto esfuerzo para la expiración. El CO2 va a seguir con mayor presión en lo que viene a ser el capilar pulmonar y va a difundir con mayor facilidad a lo que es el alveolo, continuando lo que viene a ser con el acúmulo de CO2 en estos. Entonces, el CO2 en la sangre también va a aumentar, porque no se va a botar esto a la larga, porque va a aumentar la presión alveolar del CO2 y este va a volver a difundirse hacia lo que viene a ser la circulación pulmonar y posteriormente la circulación sistémica. ¿Y esto qué va a hacer? Va a afectar en gran instancia lo que viene a ser el equilibrio ácido-base, llevando hacia una acidosis respiratoria. En caso no se controle, es lo que sucedería. ¿Y cuál va a ser el efecto sobre el oxígeno? Entonces, nosotros vamos a respirar una mezcla de gases, oxígeno, CO2 principalmente, pero también hay otros como el nitrógeno, por ejemplo. No obstante, si el CO2, si el CO2 aumenta demasiado en los alvéolos, va a desplazar al oxígeno y va a disminuir su presión alveolar en la sangre. Y esto que está sucediendo en el alveolo es una forma, por así decirlo, análoga de lo que sucede en el chant fisiológico, en el chant fisiológico que hemos mostrado en este gráfico, en donde la presión alveolar del O2 de 103 va a pasar a presión alveolar, presión arterial del O2 en los capilares sistémicos de 97 fisiológico, en donde hay una combinación de sangre desoxigenada que no se llega a oxigenar nunca de las venas coronarias y bronquiales. Esto similar, este mismo principio, este mismo concepto va a suceder acá. Si aumenta la presión del CO2 en los alvéolos, este va a lograr a difundirse de nuevo hacia la circulación, por lo tanto la presión parcial del O2 va a disminuir tanto en los alvéolos como en la misma circulación. Por lo tanto, va a dificultarse el intercambio gaseoso en los dos tipos de circulación, tanto pulmonar como sistémica. ¿Y esto qué va a generar? Puede llegar a ocasionar una insuficiencia respiratoria, ya que vamos a tener hipercapnia por el aumento del CO2 y vamos a tener hipoxemia por la reducción del O2. Menos oxígeno va a pasar a la sangre, causando hipoxemia. La presión parcial no va a generar la necesaria para que haya una gradiente de presión, generando disminución en el intercambio de gases necesario, por lo tanto, una insuficiencia respiratoria, de manera simple. Bueno, esto. Ahora, vamos a hablar del siguiente caso clínico. Acá está. Empecemos. La pregunta 89 de un examen de la ENAM. Vamos a hablar de un varón de 27 años. Este varón de 27 años con una enfermedad de pulmonar intersticial avanzada presenta disnea progresiva y disminución de la difusión de oxígeno a nivel pulmonar. Se va a realizar una prueba de capacidad de difusión de monóxido de carbono. Esto va a ser importante. Encontrándose disminuida. ¿Cuál de los siguientes factores explica mejor estas alteraciones? Vamos a explicar uno por uno y hasta ver cuál podría ser la respuesta, pero de manera breve. Empecemos primero por la número A. Disminución del gradiente de presión parcial del oxígeno entre el alveolo y la sangre capilar. Cuando hay una enfermedad pulmonar intersticial avanzada, lo que va a pasar es que el gradiente del O2 suele mantenerse, pero el problema no va a radicar en la gradiente de presión, porque la presión sigue ahí, sigue constante. No hay un incremento de CO2 o de otro gas el cual vaya a efectuar o vaya a alterar la presión parcial de oxígeno en dicho acúmulo, en dicha mezcla de aire dentro del alveolo. Por lo tanto, la presión parcial del oxígeno en el alveolo se va a mantener igual y la sangre más de lo mismo. Entonces, podemos ir descartando la número A. En lo que viene a ser la letra C, por ejemplo. En la letra C nos menciona que va a haber una disminución, de la solubilidad del oxígeno en la membrana alveolo capilar. Disminución de la solubilidad del oxígeno en la membrana alveolo capilar.
Esto puede ser cierto. Bueno, la solubilidad del oxígeno, de la misma manera, con la presión parcial, no debería cambiar. Y más que nada, con esta circunstancia no estamos hablando de una posible fibrosis que puede estar sucediendo porque ya es un problema intersticial avanzado, el cual van a haber cicatrices, los cuales van a complicar lo que viene a ser el espacio, el grosor, aumentando el grosor, complicando lo que viene a ser la difusión de los gases. Esto ya nos va a dar un incentivo, una dirección hacia donde más o menos se encuentra el problema. Por lo tanto, la solubilidad no tiene mucho que ver en este caso, ya que el problema más que nada se debe en el engrosamiento de la membrana. Ahora, en la alternativa número D, el incremento del flujo sanguíneo pulmonar que reduce el tiempo del contacto para la difusión. En una enfermedad pulmonar intersticial avanzada, el flujo sanguíneo y pulmonar se puede ver afectado, sí, pero no es la limitación principal. La limitación principal va a ser una, y estoy en una de las alternativas, la cual va a ser el área de superficie disponible, ya que claro que no va a incrementar, sería el lo contrario. Bueno, esto nos va a dejar en una única alternativa, la cual sería la alternativa número B, la cual va a hacer que va a haber una reducción del área de la superficie disponible para la difusión de los gases. Esto tiene más sentido con el problema pulmonar intersticial, ya que la disnea progresiva, esto es progresiva debido al aumento de la intensidad de lo que viene a ser la enfermedad y va a disminuir la difusión del oxígeno a nivel pulmonar. Disminución de la difusión del oxígeno estamos relacionando con lo que viene a ser la difusión, obviamente, por la membrana respiratoria. Y el monóxido de carbono, de lo cual vamos a hablar dentro un poco, por qué es importante este examen. Bueno, una vez, es importante este examen ya que el monóxido de carbono tiene un gran porcentaje, una gran presión parcial para poder difundir fácilmente a través de la membrana respiratoria. Y de igual manera tiene una gran afinidad por lo que viene a ser la hemoglobina en los eritrocitos. Y esto va a efectuar a que haya intoxicación, por ejemplo, en un incendio por monóxido de carbono. Y al realizar esta prueba, y dice que hay una capacidad de difusión de monóxido de carbono encontrándose disminuida. Y si nosotros sabemos que el monóxido de carbono va a tener esta facilidad y está disminuida, el único problema va a encontrarse en el grosor de la membrana, ya que esto va a evitar, va a complicar el paso de dicho gas entre la presión alveolar que normalmente se encontraría en la mezcla del aire entre el alveolo y en la circulación pulmonar. Por lo tanto, nos puede dirigir con mucha más instancia a lo que es la reducción del área superficial disponible para la difusión de los gases. Bueno, ¿qué más podemos explicar de todo esto? Básicamente, que hay bueno, en esta instancia tenemos la respuesta de la pregunta, que sería la B. Ya estaría. Y eso sería todo. Muchas gracias.